lo que tiene que ver con lo que va a pasar en este contexto de COVID, de pandemia, y las posturas. Por un lado, la del gremio, la de AMSAFE Rosario, que dice lo siguiente. La vuelta a clases en este 2021 se volvió uno de los temas centrales de la agenda. Hoy, la ministra provincial Adriana Cantero se reunirá con su par nacional, Nicolás Trota, para definir cómo será el proceso de vacunación a los docentes. Mientras que desde el gobierno confirman que las clases comenzarán el 15 de marzo, AMSAFE Rosario pone sus reparos. Entender que esto no es un problema de presencialidad sí, presencialidad no. En primer lugar, ir viendo la evolución de la situación epidemiológica en cada región, en el país y también en nuestra provincia, que muchas veces se ha dado de una manera desigual. En segundo lugar, me parece que es necesario ponerse a trabajar en el marco de una negociación colectiva para garantizar las condiciones de esa vuelta segura. ¿Cuáles son los elementos de bioseguridad? El otro punto a tener en cuenta es el cronograma de vacunación, porque no nos olvidemos que solo ha sido vacunado un tercio del personal de salud. Falta el personal de salud, falta el personal de seguridad y tendrían que ser el personal docente. Además, el representante de los docentes se mostró enojado porque Cantero lo llamó mezquino y consideró que durante el 2020 fue el Estado quien no estuvo lo suficientemente presente. Si la ministra hubiera establecido la negociación colectiva y hubiera establecido la discusión paritaria, esa mezquindad que ella habla, que está de parte de ese ministerio, no hubiera sucedido y realmente se hubieran podido anticipar muchísimo de los problemas que hoy tenemos y que tenemos que resolver, porque el año pasado no hubo ningún tipo de encuentro y dejó librado a los docentes y a la familia y a los alumnos sin garantizar las plataformas, sin garantizar los soportes tecnológicos. Digo, si 50.000 chicos nunca tuvieron ningún tipo de conexión, el Estado los abandonó. Por lo pronto, si no se completan los pedidos del gremio, la vuelta a clases parece alejarse y mantiene expectantes a grandes y chicos. Si ahora se plantea que la vuelta al ciclo lectivo y la vuelta a clases es el 15 de marzo, uno puede plantear que los tiempos pueden ser posibles, pero tiene que ver en las condiciones que plantea el gobierno esta vuelta segura a la escuela con las inversiones, respetando los derechos de nuestras niñas, de nuestros niños, respetando los derechos de los docentes, para que sea realmente una vuelta segura a la escuela. Bueno, a ver, vamos a tratar de ordenar un poco todo esto, qué es lo que está pasando, cuál es el futuro inmediato, digo, porque estamos hablando de mediados del próximo mes de febrero, qué va a pasar en marzo. Está con nosotros la ministra de Educación, Adriana Cantero, para charlar sobre este tema. Bueno, lo que decía recién el dirigente de AMSAFE Rosario. ¿Qué tal, Adriana? ¿Cómo le va? Buen mediodía, gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buen mediodía. Bueno, estábamos escuchando recién al dirigente de AMSAFE, ¿no? En donde se ha hecho esta especie de polémica. ¿Qué podemos decir? ¿Cuál es la situación? Ustedes están hablando con los gremios. ¿Qué le podemos decir a los padres? Bueno, hay un poco, bastante para charlar sobre el tema, ¿no? Sí, en realidad no hay ninguna polémica porque nosotros estamos hablando con las comisiones centrales de los gremios docentes, que es lo que corresponde institucionalmente. Por lo tanto, no tenemos polémicas con las delegaciones, hablamos con los representantes provinciales y venimos teniendo mesas de diálogo, mesas paritarias, hemos participado en espacios paritarios nacionales conjuntamente y en los provinciales y ese nivel de diálogo está abierto y sostenido para poder seguir planificando la educación en un año con un contexto tan complejo como el que nos toca vivir en medio de una pandemia, ¿no? Por un lado tan inédito y por otro lado que ha incidido tanto en los formatos de los sistemas educativos del mundo entero. A esta altura del año, ¿qué podemos decir? ¿Qué está confirmado para el mes de febrero? Bueno, nosotros presentamos un calendario escolar que ya está comunicado a todas las escuelas, pero que además fue aprobado en el Consejo Federal el año pasado. Ese calendario escolar prevé a partir del 17 de febrero la posibilidad del trabajo con los grupos prioritarios, séptimos grados, quintos años, sextos de educación secundaria y técnica, que son los que finalizan niveles educativos, para poder tener unos días de intensificación pedagógica y poder con ellos ir avanzando en algunas capacidades, competencias fundamentales del cierre de cada nivel. A partir del 15 de marzo, el ciclo lectivo 2021 para todos los niveles y modalidades. Bien, hay quejas también en cuanto a la estructura edilicia de muchas escuelas, ¿no? Esto de ir a lavarse las manos, la falta de agua potable.
¿Cómo están trabajando ustedes en ese tema? Bueno, la verdad es que hemos heredado un sistema educativo con edificios escolares muy abandonados, pero todo el año pasado hemos invertido a partir de cuando la pandemia permitió movimiento, ¿verdad? No olvidemos que estuvimos parados durante mucho tiempo y todas las actividades estuvieron detenidas. Cuando las actividades se reanudaron, se pudo reanudar también el tema de la construcción. Nosotros comenzamos inmediatamente a invertir en los espacios escolares para la adecuación desde el punto de vista sanitario. El año pasado hemos hecho una inversión absolutamente dirigida a este objetivo con los fondos provinciales y los fondos nacionales, y en este mes de enero seguimos invirtiendo precisamente en todas las obras de agua, gas, electricidad, filtraciones, reposición de sanitarios, también con el equipamiento a todos los establecimientos educativos, todos, en todo el territorio provincial, de los lavamanos que hay que incorporar para poder darle lugar a la rutina del lavado de manos frecuentes. Estamos en vísperas de entregar otra segunda cuota a todos los establecimientos educativos para que continúen con esa readecuación, más las inversiones en construcciones de aulas que estamos haciendo en este momento, y también de reparaciones más importantes, donde estamos articulando una gran inversión del presupuesto educativo santafesino, más de 300 millones de pesos en estos días estamos distribuyendo, y también articulando la inversión nacional. Bien, quería preguntarle con respecto a los horarios de ingreso, de egreso, ¿eso se pensó ya en una modificación? ¿Está confirmado que se va a modificar lo que habitualmente conocíamos hasta el momento? Sí, el año pasado, cuando, insisto, nosotros presentamos el plan de trabajo de retorno a la presencialidad posible, que de hecho es el que aplicamos en las más de 150 localidades que volvieron a la presencialidad en el Centro Norte santafesino el año pasado, ese plan, que además está comunicado a todas las escuelas provinciales, incluye una jornada escolar que está programada de una manera diferente y que fundamentalmente también tiene pensado un ingreso unos minutos después de la hora pico de la ocupación del transporte público para las grandes ciudades, y también la salida unos minutos antes. Bien. Con un régimen y una organización en pequeños grupos, con distanciamiento social, con la aplicación de protocolos, que va a trabajar con una propuesta de bimodalidad. Esto implica días de trabajo en clases en la escuela y días de trabajo en casa. Esa alternancia que estamos pensando con una frecuencia semanal para todos los grupos es el mismo proyecto que vamos a implementar para el ciclo 2021, siempre siguiendo las indicaciones de nuestras autoridades sanitarias, que serán quienes nos digan si estamos todas las localidades en condiciones de hacerlo o hay algún condicionamiento particular en algún espacio de la provincia. Bueno, hace algunos días el ministro de Salud de la Nación hablaba de que los docentes no son personal de riesgo para vacunarse. ¿Cómo están ustedes manejando este tema? Sabemos que sí van a llegar dosis, ¿no?, para los docentes. ¿Y cómo sería el plan en la provincia de Santa Fe? Bueno, nosotros en este momento ya estamos trabajando con el Ministerio de Salud la cantidad de centros de vacunación que se necesitan en todo el territorio, en toda la geografía diversa que tiene la provincia de Santa Fe, para poder vacunar a más de 85.000 agentes en el caso de educación. Hablamos de docentes y de asistentes escolares. Esa planificación la estamos cerrando ya en los próximos días, articulando un poquito más, y estamos previendo que esté lista para que ni bien lleguen las dosis al territorio provincial, podamos iniciar inmediatamente la vacunación masiva. Bien, ministra, hace algunas horas nada más desde médicos, pediatras, advirtieron de esto de volver a tener contacto con el aula, de tener contacto con los compañeros. ¿Ustedes piensan un abordaje psicológico de los chicos? Digo, este año que ha sido un parate total, volver a ese reencuentro, ¿están manejando esa situación? Sí, si ustedes siguen las declaraciones que venimos haciendo desde nuestro ministerio durante todo el año pasado, creo que fuimos uno de los primeros en advertir que había que poner mirada sobre las huellas subjetivas que el distanciamiento
podría dejar en niños, niñas y adolescentes, dado que son personas en crecimiento y con menos recursos simbólicos para explicarse estas situaciones que los alejan de vínculos muy queridos. Precisamente por eso también vamos a trabajar mucho la dimensión afectiva en toda la organización de la jornada escolar, haciendo algunas orientaciones y algunas previsiones, el trabajo con nuestros equipos socioeducativos, para que de verdad estemos atendiendo esa condición que también es fundamental para poder aprender y para poder crecer. Me gustaría que lo último sea un mensaje a los papás que están mirando en este momento el noticiero de la gente, cómo enfrentan esta nueva etapa. Bueno, a los papás decirles que además de haberle reconocido y agradecido todo lo que han colaborado el año pasado, estamos todos nosotros, todos, la humanidad entera, viviendo una situación inédita, compleja, complicada. Pero este año vamos a tratar de avanzar en recuperar el vínculo presencial en las escuelas. Vamos a habitar una escuela distinta a la que nosotros hicimos y a la que conocimos, porque la escuela pandémica y pospandémica exige otras flexibilidades y otras organizaciones. Pero vamos a ir comunicándonos permanentemente también con la comunidad para que vayamos comprendiendo cómo son estos nuevos formatos de esta nueva escuela que nos convoca, que nos sigue convocando al trabajo del vínculo social y del aprendizaje y de la transmisión del patrimonio cultural, que nos permite de alguna manera incluirnos todos, pero con formas de abordaje un poco diferentes. Gracias, ministra, por este contacto con el noticiero de la gente. Bueno, gracias a ustedes por este espacio para comunicarnos con la gente. Hasta luego.